Elementos de la estructura dramática. Literatura 2, profesor Jimmy Castañeda, por Adriana Costa, Alejandro González. Estructura externa. Acción. Son todos los sucesos que pasan en la escena con respecto a las situaciones que originan o afectan a los personajes. En otras palabras, las acciones dan forma al argumento que se desarrolla en una representación teatral. Este argumento suele dividirse actualmente en actos, pero no siempre fue así. Es importante destacar que son los personajes quienes llevan a cabo la acción dramática mediante diálogos y lo que hacen, es decir, su actuación. Acción. Por ejemplo, matar al rey. Claudio podría hacer la acción dramática de Hamlet. Acto o jornada. El acto o jornada es la unidad dramática en la que se desarrolla la acción y tiene como finalidad facilitar la organización y la representación de la obra. Cada acto, a su vez, contiene un número determinado de escenas. Por ejemplo, La Celestina, en España, en el siglo XV, el uso de la estructura en actos fue variada. Para crear sus obras, los dramaturgos hispanos utilizaron de 2 a 5 actos, o jornada, como se llama durante el Siglo de Oro. Escena. Es una división de la acción dramática. En su origen, la palabra escena indicaba el espacio en donde los actores se cambiaban en el transcurso de la representación dramática y el proscenio indicaba el lugar donde actuaban. Sacerdote. Con oportunidad has hablado. Precisamente estos me están indicando por señas que Creonte se acerca. Edipo. Oh soberano Apolo, ojalá viniera con suerte liberadora del mismo modo que viene con rostro radiante. Sacerdote. Por lo que se puede adivinar, viene complacido. En otro caso no vendría así, con la cabeza coronada de frondosas ramas de laurel. Cuadro. Si el acto es de carácter físico y representa una división cronológica, el cuadro aborda una posición estética. La idea es que el espectador vea la obra como si estuviera ante un lienzo. Por esto el nombre de cuadro. En esta concepción es muy importante la decoración, que debe ser peculiar, ya que puede representar un ambiente, un espacio o una época. Por ejemplo, en la comedia del Siglo de Oro, donde era llamado con frecuencia escena. Delante del palacio de Edipo, en Tebas, un grupo de ancianos y de jóvenes están sentados en las gradas del altar, en actitud suplicante, portando ramas de olivo. El sacerdote de Zeus se adelanta solo hacia el palacio. Edipo sale seguido de 2 ayudantes y contempla el grupo en silencio. Después les dirige la palabra. Diálogo. El diálogo es la principal herramienta de los personajes y del mismo modo utilizan el lenguaje oral y el lenguaje corporal para transmitir una serie de emociones, ideas y percepciones. 3 aspectos a tomar en cuenta. Elocución, lo que se dice, y locución, aquello que se quiere decir en realidad, los mensajes ocultos. Perlocución, lo que se pretende conseguir con lo que se dice. Otro aspecto importante es que en un diálogo escrito es que los signos de puntuación nos dicen qué entonación le damos a las frases. Juan. ¿De quién es este paraguas? Ana. No lo sé, mío no es. Juan. ¿Alguien olvidó un paraguas en el pasillo? Alberto. Yo no. Diana. Yo no. Elocución. ¿De quién es este paraguas? Y locución. ¿Alguien olvidó un paraguas? Perlocución. El dueño del paraguas. Discurso. Directo e indirecto. La palabra diálogo significa conversación entre 2 o más personas. También se llama así a la discusión que se establece en busca de acuerdo. El diálogo es un discurso directo, característico del lenguaje teatral. En contraposición, el discurso indirecto, que es la forma discursiva de la narración. Discurso directo. Me gustan mucho los carros. Discurso indirecto. Manuel dijo que los carros le gustaban mucho. Personajes. Los personajes son los emisores del diálogo teatral, es decir, son los interlocutores de la acción. Los personajes tienen tanto características internas como externas, que son importantes para su desarrollo en la obra.
Existen personajes principales, secundarios o incidentales. Protagonista. Es aquel que por general tiene la mayor importancia en el desarrollo de la obra. Antagonista. Opositor al protagonista. Secundario. Son aquellos que tienen alguna importancia con frecuentes apariciones en varios episodios. Colectivo. Son un tipo de personaje que, a pesar de ser una sola persona, representa a muchas otras. Es como si fuera la encarnación de un grupo. Protagonista, Sherlock Holmes. Antagonista, Jim Moriarty. Secundario, Dr. Watson. Colectivo, Wiggins, líder de los irregulares. Función poética o lenguaje artístico. Cuando el lenguaje se usa para producir belleza, asombro o compasión, actúa la función poética. A esta modalidad se le llama lenguaje artístico. Es importante que cuando se usa esto se diga de forma correcta. La función poética es utilizada en el texto dramático al momento de crear los diálogos, puesto que su carácter es literario. Por ejemplo, Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Miraba tranquilo a los peces nadar. Escuchaba en paz los pájaros cantar. Sentía en calma el viento soplar. Pensaba sin prisa en ella al andar. Mutis. La expresión hace mutis indica que un personaje se va de la escena. Sacerdote, hijos, levantémonos, pues con vistas a lo que él nos promete hemos venido aquí. Ojalá que Femo, el que ha enviado estos oráculos, llegue como salvador y ponga fin a la epidemia. Salen de la escena y, seguidamente, entra en ella el coro de ancianos tebanos. Dramaturgo. El dramaturgo es el emisor o enunciador. Todo de texto dramático está hecho para ser representado en un escenario, y por eso se utilizan diálogos y acotaciones. Sófocles, poeta trágico griego, hijo de un rico armero llamado Sofilo. A los 16 años fue elegido director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C., se dio a conocer como autor trágico al vencer a Esquilo en el concurso teatral, que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas dionisíacas, cuyo dominador en los años precedentes había sido Esquilo. Estructura interna. Planteamiento. Este tiene el propósito de trazar el plano general en que se desarrolla la obra, al presentar a los personajes y estableciendo en líneas generales qué, cuándo y dónde ocurren los hechos. Nudo. Es la parte del desarrollo de la historia en la que aparece el conflicto que marca la tensión dramática. Clímax. Ocurre al sobrevenir el momento más elevado de tensión dramática. Se da justamente cuando se manifiesta el conflicto en su punto de mayor intensidad y marca el inicio del final de la obra. Desenlace. Marca la conclusión de la obra, en la cual se resuelve el conflicto que planteó la obra dramática. Esta resolución suele ser favorable o, en lo contrario, para el protagonista.